banderas de los cerros, cubriendo la ciudad de oro y cielo. La hinchada te saluda en tus 100 años, Viña Marino. Queremos recordar todos tus hitos, que tanta gloria diste al Sausalito. No olvidamos a Meléndez y al Perusa, Chicomito, Geofro y Escudero. Grande Ever, tu tamaño está en la mente de la hinchada que te sigue hasta la muerte. No es por tus estrellas que nos llenas de pasión, sino el peso de tu historia que conmueve. Dale, Sausalito, 100 años más estaremos contigo. Ever, forever, contigo, Everton, evertoniano hasta la muerte. No nos importa que diga la gente, fútbol nos devuelve el horizonte, que la vaguada roba la ciudad. Tus estrellas se conservan en el mar, esperando por la gloria de la quinta. Dale, Ever, que estaremos juntos, llenando de pasión el Sausalito. 100 años más estaremos contigo. Ever, forever, contigo, Everton, evertoniano hasta la muerte. No nos importa que diga la gente. No depende de la suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Jornada de día lunes, 10 de agosto, en este año 2020, donde comenzamos un nuevo capítulo de Nación Oro y Cielo. Un capítulo que sin duda va a apelar a la nostalgia, un capítulo que va a conmemorar, que va a servir para dar inicio a una semana de conmemoración a uno de los ídolos máximos que puede tener Everton de Viña del Mar. Generalmente se habla mucho de la figura importante que fue René Meléndez, de lo jerárquico que fue el Pelusa Arena en su momento, las nuevas generaciones de Dalsazo y de Miralles, pero sin duda que si hay un nombre que reúne a muchas generaciones, por más de que no se haya visto jugar, era Guillermo Chicomito Martínez, un evertoniano y más que evertoniano, un viñamarino. En esta semana quisimos hacer un cambio en nuestro criterio editorial, teníamos invitados, sin embargo, decidimos rendirle homenaje como Nación Oro y Cielo a quien consideramos uno de los máximos ídolos de nuestra institución, y es por eso que vamos a iniciar este ciclo de programas para repasar un poquito la historia. Hay muchos que no lo vimos jugar, sin embargo sabemos la importancia que pueda tener defendiendo los colores que tanto amamos, y es por eso que Nación Oro y Cielo, además de mandarle todas nuestras condolencias y fuerza a la familia de Chicomito, queremos hacer un repaso de lo que él significó y que podamos integrar un poquito este mundo Everton con conocimiento y con por supuesto lo que significa saber lo que él aportó para hacer tan grande nuestra institución. Voy a sumar inmediatamente acá al panel a Pablo Ibáñez, que generalmente está con nosotros durante todos los programas. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Y darte la bienvenida en este capítulo especial, me parece, para todos los hinchas. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas
noches. Saludos para todos los que nos siguen por las distintas redes. Sí, efectivamente, el capítulo número 34, un capítulo especial. Creo que es un capítulo no solamente para poder rendir un homenaje a uno de los máximos ídolos del club, sino que también un programa, una posibilidad para gente tal vez de nuevas generaciones que no lo vio jugar, como tú y yo, o gente que nos sigue por las redes, para poder saber cuánto fue la grandeza de Chicomito Martínez y cómo llegó a ser hoy día ídolo, qué hizo, por qué hoy día es connotado ídolo, cuántos años estuvo en el club, salió campeón. Creo que hoy día, y bueno, nuestro primer invitado de este ciclo de programas de homenaje, creo que va muy en línea con ello. De todas formas, y es por eso que le vamos a dar la más cordial bienvenida. Ya había estado con nosotros en un programa pasado, sin embargo, siempre un gusto volver a reencontrarnos con Antonio Martínez, periodista, escritor de libros Soy de Everton y Viña del Mar, pero sobre todo, y lo más importante, hincha de Everton a lo largo de toda su vida. ¿Cómo le va, Antonio, profe? Muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Diego, Paulo, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Feliz. Profe, la primera pregunta, usted lo vio jugar. ¿Qué nos puede decir de Chicomito Martínez? ¿Cómo lo podría describir? Claro, mira, Chicomito Martínez primero yo creo que tenía un dato con respecto a la misma gente del plantel, que era una persona muy silenciosa, era quitado de bulla, no era de declaraciones en los camarines, no era tampoco de dar muchas entrevistas, era a lo mejor un poco huraño, ¿no? De hecho, en la agrupación de jugadores, de los jugadores de Everton, la que dirige Erasmo Zúñiga, casi nunca iba a las reuniones o nunca iba, ¿no? Entonces era una persona que era, ¿cómo decir? Era más bien enigmático, ¿no? Tenía un carácter distinto. Entonces, a mí me daba la impresión que incluso no era tan sociable, ¿ya? Pero donde era sociable era en la cancha de fútbol, digamos, ¿no? Donde de alguna forma conseguía vivir en sociedad era jugando fútbol. Entonces, su puesto fue entre 6, entre 8, entre 10. Era un jugador enormemente técnico, era muy fino con la pelota, pisaba la pelota muy bien, daba pases en profundidad extraordinariamente preciso, y junto a ser un gran jugador, técnicamente hablando, tenía un dato más que era muy relevante, que tenía una pata de fierro, digamos. A la hora de trancar, a la hora de pegarle a los rivales, a la hora de enfrentarse, digamos, con los tanques de ese tiempo, Sergio Messen o Socia o algún paraguayo que venía jugando por La Serena o por Gringos de Temuco, el que se ponía frente a ellos era Chicomito Martínez, digamos, ¿no? El Chicomito Martínez decía, antes en el antiguo estadio había un túnel, ¿no? ¿Verdad? Un túnel en la Galería Laguna. Y por ese túnel era un túnel de cemento. Él decía que restregaba sus estoperoles ahí, sacarles punta, y para que los rivales supieran con los que se iban a enfrentar, ¿no? Yo tengo algún jugador de la Universidad de Chile, que no me acuerdo ahora su nombre, pero era un defensa, que era taxista, ¿no? Como tantos jugadores. Y él llevaba un compadre, ¿no? A un amigo mío, Hernán Fournier. Y él siempre le decía, ¿no? Que Guillermo Martínez alguna vez en un córner saltaron y alguien le pegó y lo noquearon, digamos, ¿no? Y a Chicomito, bueno, no le pasó nada, pero te quiero decir que Chicomito en momentos de dureza, de agresión, era implacable, digamos, ¿no? Entonces tenía esa mezcla, ¿no? De delicadeza, de jugador muy fino, pero de repente, claro, podía sacar una pierna dura impresionante, digamos, ¿no? Con todos los grandes duros de ese tiempo, con el Pochoco Acevedo que jugaba en Wander, ¿no es verdad? O alguna vez con Pellegrini, ¿no es verdad? O con Socia. Bueno, Chicomito en ese sentido era emblemático. Entonces, yo creo que de alguna forma llenaba mucho el gusto, ¿no? De la propia afición, porque sentía por una parte el jugador duro, agresivo, de acero, pero junto a eso también podía ser fino, delicado y de mucha técnica, ¿no? Yo creo que en lo futbolístico tenía esas dos condiciones, que es rara en los jugadores muchas veces tienden a una de las zonas o a la otra, ¿no? Pero no que convivan ambas en un solo jugador. Antonio, y además, Chicomito Martínez, además, era muy, a ver,
cada uno es tan arraigado al club como puede, pero Chicomito Martínez parece que siempre fue, vivía ahí en Santinés. Usted en su columna del Mercurio Claro. comentaba que él muchas veces Sí. se iba a bañar a la laguna ahí al lado del estadio, entonces realmente Sí, era como un hincha jugador, ¿no? sí. Mira, y eso, aunque el Chicomito llega al 67 a Everton, no firma y debuta el 68, pero el año 76, para el equipo que sale campeón, un equipo formidable, sí, pero un equipo formidable que hace gente que viene de Santiago, ¿no es verdad? Antonio Martínez también, que el del Casino, ¿no es verdad? Contratan a jugadores que venían de Unión Española, jugadores que venían de Huachipato, y se arma el equipo. Entonces, el más viñamarino de todo ese cuadro era Guillermo Martínez. Es cierto que está Erasmo Zúñiga también jugó en ese cuadro, pero Erasmo Zúñiga alguna vez partió más en Laguna Verde. Yo creo que inicialmente era de Valparaíso, ¿no? Era un cabro pobre que buscaba, en fin, oro por Laguna Verde, digamos, ¿no? Hasta después que se hizo futbolista. Él, desde luego, tiene todos los merecimientos y más por otras razones, pero el viñamarino químicamente puro era Guillermo Martínez. Y fíjate que yo creo que lo era de la pobreza viñamarina, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido que yo creo que ese es un dato de la causa, digamos, ¿no? Entonces, yo en el artículo ese, claro, ponía hacia el final, en la columna, ¿no? Enterrado en el cementerio de Santa Inés, que es como patrimonial, ¿no? Y estaba enterrado con grandes figuras, ¿no? Ambrosoli, bueno, Ambrosoli, los dulces Ambrosoli, el que lo fundó, ¿no? ¿Verdad? El doctor Gustavo Frique, que está ahí enterrado, el nombre del hospital de Viñas se llama así, digamos, ¿no? La compañía Refinería de Azúcar, que se acabó, ahí tenía también su gran mausoleo. Bueno, entonces Guillermo Martínez en ese sentido merece estar también sepultado en ese lugar patrimonial. Y él era patrimonial por Viña, ¿no? Pero por Viña, no la Viña de la Avenida Perú, ¿no es verdad? En fin, de la costa, no esa ciudad, no esa ciudad como de la postal, ¿no? Sino que una ciudad más incrustada en la realidad viñamarina, ¿no? Él, como tú dices, en Santa Inés, y junto en Santa Inés, donde estaba la sede del Everton, ¿no es verdad? En Viana 161, atrás hay un pasaje, y al fondo de ese pasaje había un fortín. Y todos los veranos se hacía el campeonato de baby fútbol y se llenaba de gente, ¿no? De baby fútbol con árbitros, y parece que también corrían apuestas, ¿no? Eso, yo era chico, iba, así que eso no me enteraba. Pero por eso tenían más razón de ser, digamos, ¿no? Bueno, y entonces esa zona de Valparaíso, del Fortín Everton, era muy importante. Bueno, Chicomito empezó de niño jugando ahí, ¿no? ¿Verdad? Estuvo en Santa Inés, vivió otro tiempo en Miraflores, algún tiempo después se fue a Chupaya. Todas esas zonas son de la viña periférica, son de alguna forma de los cerros de Viña, ¿no? Los cerros de Viña incluso, a mi modo de ver, digamos, a veces incluso no han tenido nombre, ¿no? En el sentido que han sido como prolongación del plan, ¿no? Es Reñaca Alto, es Miraflores Alto, es Forestal Alto, es Chorrillo Alto. No tienen esa identidad. Los cerros que más tienen identidad, bueno, el Fundo es Chupaya, que se convirtieron en grandes poblaciones ahí, Reñaca Alto, que además lo fundaron unos curas, ¿no es verdad?, a 7,5 kilómetros de Santa Inés, pero Chicomito de alguna forma representa, creo yo, la viña como más profunda también, y más sencilla y más pobre, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un villamarino ejemplar, porque era salido de esas raíces, ¿no? Entonces yo creo que por eso también le tenían tanto cariño, como Rodolfo Leal, ¿no es verdad? Que también era, o Moisés Silva, qué sé yo, o incluso alguien, Sebastián Vara, que es de Gómez Carreño, de donde uno siempre pensaba, ¿no? ¿Verdad? De los lugares más populares de donde podían salir los jugadores, ¿no? Entonces Guillermo Martínez yo creo que condensaba, ¿no? Ese sentido, ¿no? Que en ese equipo campeón no había nadie tan viñamarino como el Chicomito. De todas formas. Profe, lo decía Pablo, lo comentaba usted, Sí. ayer en el Mercurio de Santiago escribió una columna, como es tradicional todos los días domingos. Sí. Una columna que fue un homenaje, me parece, a Chicomito. Y vamos a tomarnos acá la licencia de compartirla. No se puede apreciar mucho, por eso voy a leerla, porque la tiramos también a través de las redes sociales de Nación Oricielo, pero hay mucha gente que está viendo ahora y que a lo mejor no alcanzó a leer. Chicomito el Viñamarino se llama. Sí. Guillermo Martínez murió a los 73 años, como René Orlando Meléndez Brito, la otra gloria indiscutida de Everton de Viña del Mar. Una coincidencia que por algo será. Le falló el corazón, que lo traía averiado, y de vez en cuando se lo parchaban en el hospital Gustavo Frique, por Álvarez, antes de subir a Forestal Alto y antes de llegar a Chorrillos.
justo donde el central Reinaldo Gallardo, que se murió hace un tiempo, trabajó su taxi. Chicomito nunca fue sociable y era quitado de bulla y de gente alrededor, excepto, claro, en una cancha de fútbol. Ahí jugaba, hacía jugar y marcó los tiempos de Everton durante unos 15 años, porque fue 6, 8 y 10 y bajó, ascendió, fue campeón en 1976 y vuelta al fondo y de nuevo subió. Llegó en 1967 por 250 escudos mensuales, que era más lo que le pagaban en una librería del Pasaje Rosa en el puerto. Su familia se instaló en el Cerro Santa Inés, calle 24 Norte, sitio pequeño y desnivelado que cercaron con palos, ayudó con el alambre y luego vino el adobe. Era pobre, no crecía, y por eso lo de Chicomito, pero cuando fue alto y hombre, se convirtió en un emblema, y en el equipo campeón de 1976 no hubo nadie tan viñamarino como él. Chicomito, cuando niño, se bañaba en la laguna Sausalito, pegado a la orilla y sin miedo a los cueros, que viven en el fondo y agarran las patas. Su casa no fue chalet, sino autoconstrucción en el Cerro Santa Inés, a cuadras del Cine Prat y por abajo, al final de la calle Quillota, el barrio chino, donde destacaban las palmeras y la tía María. Empezó a jugar en el Fortín Everton y en el equipo de baby fútbol Los Haces, porque en ese entonces existía una cancha techada al fondo de un pasaje que da calle Valparaíso entre Ecuador y Buenos Crothers. Estuvo 27 años en el casino municipal, le hacía la electricidad y al manejo, pero no tuvo taxi, como René Meléndez, cuyo paradero estaba en la entrada o salida de la avenida Perú, depende. En 2011 abrazó la fe, encontró la Biblia y hasta lo bautizaron en agua, pero bajita, porque nunca supo nadar. Chicomito, ¿dónde más trabajaste? En Reñaca Alto, pero bien alto, que es donde viven los pobres de Viña, y cuidando la piscina temperada y municipal, viendo las chalas, toallas y ese tipo de implementos, pero con harto respeto al agua, eso sí, porque nunca aprendió a nadar y nunca fue pituco. Chicomito, ¿dónde te moriste? No fue en el plan, fue en un cerro. Por último, y para no aburrir, Chicomito, ¿dónde te enterraron? ¿Dónde más? En el cementerio Santa Inés, a unas 10 cuadras de donde vivió y creció, quedó estrecho y horizontal en uno de los nichos del mausoleo de las antiguas glorias del Everton, y con algunos de los presentes que jugó y otros que no. Quedó entre los viejos de la compañía refinera Azúcar, el finado Ambrosoli y el doctor Frique, porque así son las cosas y así se marca el tiempo. Quedó entre gente de Viña como gran viñamarino. Chicomito el viñamarino. Así se llama la columna que publicó ayer, profe, en el Mercurio. Sí. Sin duda Sí, que sí. es un lindo homenaje, un repaso por toda su vida, su trayectoria, y me quedo con ese concepto. En el 76 no hubo nadie más viñamarino que Chicomito, sin desmerecer, por supuesto, el mono sur. No, sin duda. No, pero no había nadie más. Probablemente por detrás, yo creo que Navarrete, que jugaba en ese equipo, era de Valparaíso. Camilo Benzi, yo creo que era de Villa Alemana o de algunas horas así, pero Viñamarino, como además, digamos, Santa Inés está pegado a la laguna Sausalito, ¿no es verdad? De ahí es donde se ve el estadio. Y el Chicomito efectivamente se bañaba de niño ahí, no sé si iba a pescar pejerreyes o iba a pescar carpas, porque eso se pescaba en algún tiempo, y lo hacía siempre con miedo, digamos, ¿no? Porque nunca aprendió a nadar. Y él, claro, al final de su vida, a mí me contó eso, que había abrazado, en fin, se había hecho evangélico, ¿no? O alguna rama, pero que creía en la Biblia y que ese era su libro, ¿no? Que de alguna forma, pero siempre Chicomito fue enigmático. Quizás ustedes alguna vez igual lo han hecho, ¿no? Porque han invitado a lo mejor a Óscar Padró, ¿no? Pero fíjate que si hay alguien que ha estado cerca de toda esa generación, es a Óscar Padró, que obviamente fue administrador de Sausalito 30, 40 años, después estuvo en la directiva con Antonio Bloise, con varios más, y que sabe mucho mejor la historia del Everton que yo o que cualquier evertoniano vivo, ¿no? Y el que lo iba a ver al hospital cuando estaba enfermo del corazón, el que le llevaba cosas tan sencillas como las que él proveía, ¿no? En la piscina municipal, le llevaba toallas, le llevaba jabones, era Óscar Padró, digamos, ¿no? Al hospital Gustavo Frique, porque finalmente en el último tiempo estaba viviendo más bien solo y cerca de Reñaca Alta, cerca de donde trabajaba, un poco manteniendo siempre ese sentido enigmático, ¿no? Y como silencioso, ¿no? Y como quitado de bulla, y como que la gente, en fin, le venía incómoda, digamos, ¿no? Le venía incómoda, ¿no? Ni quería hablar. Pero claro, donde era un hombre sociable era jugando a la pelota, que para eso era extraordinario, ¿no? Pero Guillermo Martínez yo creo que por eso me da la impresión, y además, bueno, hay que pensar la trayectoria. El 68, cuando él debuta, ¿no es verdad? Era un equipo de Everton bien raro ese, ¿no? Porque
era un equipo donde contrataron a Eladio Roja y a Raúl Sánchez, ¿no? Que llegó de Wander también, que ya eran viejos y gastados. Jugaron ese año y los años siguientes Everton estuvo un poco a medio morir saltando. De alguna forma, cuando el Pollo Belli hable, la generación del Pollo Belli, ¿no verdad? Pedro Arancibia, del Pollo Belli, de Begorre, Manuel Roja, esa zona como que estaba diluyéndose. Pero Martínez llega a jugar con algunos de ellos. Y luego se entronca con la nueva generación, un poco David Henry, ¿no? Gallego, el arquero Alfredo Bravo, ¿no? Y él pasa toda esa trayectoria. Y además, el 73, lo que hay que, mire, ustedes pensar eso, porque ahí nos fuimos al descenso, ¿no? ¿Verdad? Por primera vez. Esto es lo de con Santiago Morning, ¿no? Sí, estamos ahí mostrando imágenes claro. de ese sitio que fue histórico, donde Chico Mito entra como suplente y marca 3 goles para terminar ganando el partido, siendo que estábamos 3-1 abajo en 20 minutos. Sí, sí. Yo estaba ahí en la numerada Laguna, que así se llamaba en ese tiempo. Claro. Fraquia era el arquero de ellos, un arquero argentino, creo yo, el de Santiago Morning. Antonio, ¿usted dónde pondría a Chico Mito dentro de la historia de Everton? Dentro de los ídolos. No, yo es difícil, al lado de René Orlando Meléndez. O sea, usted está hablando de un top 2, top 3. Sí, no, yo sí, o sea, yo la verdad, nunca he tenido dudas, en algo no, en eso. Yo lo pongo al lado de René Orlando Meléndez porque como te decía, Martínez desciende. Acuérdense ustedes que nosotros nunca habíamos descendido. O sea, primera vez que descendíamos. Después de eso, en los años 90, no digamos los 2000, se hizo habitual, ¿no? Claro. Se hizo como parte de la propia historia del Everton. Pero en ese tiempo descendimos. Y descendimos y tratamos de volver el 74, ¿no es verdad? Y ahí lo que hizo, trajeron a vieja gloria del Everton, a Ricardo Roja, Rodolfo Begorre, algunos de esos. Y también estaba ahí Chico Mito Martínez. Y no lo logramos, digamos, ¿no? Y al otro año, el año 75, hubo muy buen equipo, ¿no? Que alguna portada de la revista Estadio, ¿no? Aparece Jorge López, que era un chileno que jugaba en O'Higgins, después que jugaba de 10 y Chico Mito de 8, ¿no? Y ahí ascendimos y después, bueno, fuimos campeones. Y después nos fuimos al descenso de nuevo. Y después subimos de nuevo. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, Chico Mito siempre estuvo presente, digamos, ¿no? Oye, y lo otro creo yo que un dato fundamental también es que en términos generales los compañeros de Guillermo Martínez siempre han hablado muy bien de él. Yo nunca he escuchado nada distinto. Siempre, sí, coincidiendo en que era un tipo extraño, que era un tipo silencioso, incluso un poco huraño, pero que futbolísticamente sienten que era el mejor, digamos, ¿no? O sea, sus pares lo consideraban el mejor. Y yo creo que en eso también coincidían con René Orlando Meléndez, ¿no? Que sus pares en su tiempo también lo consideran el mejor, ¿no? Una pegada exquisita por lo que uno logra apreciar. O sea, son videos y son obviamente extractos, pero los tiros libres... Claro, y lo que pasa... pero no hay filmaciones de las patadas y combos que pegaba, pero si lo hubiera, también sería notable, ¿no? Porque era un jugador bien completo, ¿ah? Pegaba y metía goles. Y hay una patada que no sé si era el Mono Navarro, le decían a un jugador de Green Gross, ¿no? Que se llamaba Navarro. Y todo el resto de jugadores que jugaron con él el 76 o el 73, no sé si fue cuando fueron campeones o no, yo no creo, debe haber sido otro año, pero todos se acuerdan exactamente lo que pasó, digamos, que en Temuco, en fin, le tiró una patada muy dura, muy pesada, y Chico Mito esperó todo un año para encontrarse con él de nuevo y para vengarse, digamos, ¿no? Y todos recuerdan con enorme precisión la jugada, cómo se la llevó por el costado, cómo fue lentamente, cómo esperó que se le tirara a los pies y cómo le puso la pata, digamos, ¿no? Pero todos los compañeros recuerdan esa jugada con precisión. Éramos Zúñiga, si se lo pregunta, a Sorache, también a Rey, a todos, a Julio Núñez, perdón, todos se acuerdan con mucho detalle de eso, digamos, ¿no? Pero era un jugador, un gran jugador, la verdad. Sí, bueno, pero es cierto que uno también es por generaciones. Yo, en fin, también coincide, digamos, Chico Mito, entre el 68 y el 76, 77, cuando yo iba como usted, digamos, ¿no? Todos los domingos al estadio y iba
en fin a la barra, los acompañaba cuando jugaban en provincia, cuando jugaban en Santiago y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma también es parte un poco de la juventud también, ¿no? De la juventud perdida de uno, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás por eso el afecto, el cariño y el sentir que un tiempo también que se fue, y más ahora con la muerte de él, quizás eso también hace más intenso el recuerdo, el afecto y el cariño, pero no se le puede quizás pedir a todas las generaciones que tengan el mismo afecto, ¿no es verdad? O sea, eso es cierto. Y yo mismo ahora, digamos, yo me doy cuenta el cariño, quizás yo siempre me he gustado de Alsazo, me da la impresión que la gente efectivamente le tiene un cariño muy genuino y muy intenso y muy verdadero también y tal, pero claro, no todo, en fin, yo tengo esa experiencia también, que estuve muy cerca de toda esa trayectoria, ¿no? Claro. Es raro ver ese cariño en un fútbol tan distinto a lo mejor también. Pues, o sea, el hecho de que hoy en día los jugadores hacen un torneo bueno y a los 6 meses ya se van, no existe esa identificación como a lo mejor sí era lo que pasa con Chico, que toda su vida fue breve. También, claro, no, sí, puede ser. Ahora, también es cierto que a lo mejor precisamente por su carácter no buscó otro horizonte, si es que tuvo oferta, a lo mejor también las desechó, pero también a lo mejor un carácter como ese en el fútbol de ahora no habría sido posible, quizás también, ¿no? No habría congeniado. Entonces, claro, es verdad, son otros tiempos, pero Chicomito, bueno, por eso es como parte de la leyenda también, ¿no? Es parte del propio pasado, ¿no? De Viña y del Everton. Y eso que hablábamos la otra vez del aniversario, yo por eso siempre digo, ¿cómo? ¿Por qué no le ponen René Meléndez? No, a mí me hizo mucho sentido lo que la otra vez decía Paulo, Diego, eso del estadio, ponerle el nombre del fundador, ¿verdad? De lo institucional. Sí. Claro, lo de Foxley y todo eso. Pero a las dos galerías al menos, porque eran jugadores populares, además jugadores de la gente, no hay que ponerle a la tribuna, ¿no? Lo de Guillermo Martínez y René Meléndez, a mí siempre me extraña y me da la impresión que la nueva gestión de los nuevos dueños mexicanos es una manera, además, ¿no? De entroncarse y de encontrar fidelidad también, ¿no? Con la propia barra y con la propia ciudad. No queremos nada, pero ya hay algo que estamos trabajando respecto a eso, así que sería lindo que a la vuelta se concrete, pero ya estamos en eso, en un proyecto ahí que estuvimos trabajando desde ese día con Pablo y el equipo de Nación. No, pero yo creo que, de verdad, porque si no, es un asunto, en fin, comunicacional, que da sentido, que da todo, digamos. Y sobre todo que son nombres que, Laguna así de fundar, ¿no? Porque da la laguna, y Cerro porque está en un cerro, entonces, ¿ah? Había una barra que se llamaba la barra Chicomito Martínez, pues, y que esa se ponía en Laguna, si no me equivoco también, ¿no? Ah, sí, mira, no, eso no sabía. Yo siempre, no sabía. Yo siempre, esa barra, la Pasión del Cerro, esa es la, no sé cómo es la barra más numerosa, digamos, ¿no? Claro, ahora los tiempos cambiaron, porque por ejemplo antes estaban los ruleteros que se ponían en Laguna, los del Cerro que siguen poniendo. Los ruleteros. Claro, pero hubo un tiempo que... Y esas barras están, ¿ya? Y que se llamaba la barra Chicomito Martínez. Se ponía delante de Cerro, nos comenta acá UCB, nos responde acá en la transmisión. Ya. Mira, qué bien. No sabía, no. ¿Y las barras están peleadas ya? No, es que los ruleteros con el paso del tiempo se fue achicando al nivel de que ahora ya no van como barra, por decirlo de alguna forma, y los del Cerro... Son dos generaciones, son dos generaciones muy distintas. Entonces ya como barristas no van, sino que van como familia. Los del Cerro siguen, claro. Sí, pero evidentemente es otro no es lo mismo que era hace algunos años. Acá nos ratifican, la barra Chicomito Martínez en su momento se ponía en Andes. Entonces a lo mejor sería que esa tribuna se llegase a llamar Chicomito Martínez, sería precioso. Calzaría mucho. Claro, no, está bien, claro. En Andes, antes era la numerada Cerro, ¿esa era Andes? No, Andes ahora es la barra con Marquesina, ¿o no? No, al frente de Marquesina. Tablero marcador. Ya, es que antes al frente de Marquesina se llamaba numerada Cerro, ¿ya? Porque originalmente Sausalito, el año 62, 63, 65, ¿cómo se llama? La tribuna de las autoridades era esa, la numerada Cerro, no era la que estaba al frente,
¿ya? Ah, Porque ese lugar incluso tenía una pequeña plataforma, una pequeña marquesina, y tenía como muros interiores, ¿no? Como para separar la propia tribuna. Entonces, ese era como el lugar más destacado. Y eso, mira, bueno, después con el terremoto del 65, por ahí se vino abajo, y de ahí ya la barra que está al frente, la barra Andes, esa empezó a hacerse la más oficial, como es ahora, digamos, que es la barra más de la autoridad, la barra, claro. Entonces, y la otra quedó como Andes ya. sí, claro, La que ahora antes se llamaba numerada Cerro, claro. tal. Em, Pero era Profe, numerada, antes era numerada, eran las dos números, tú ibas ahí con números. La numerada, la que ahora se llama Andes. Sí, No, sí, era así. ojo que Andes hoy día sigue siendo numerada. o sea, volvió a ser numerada después Sí, de casi mucho tiempo. Si sí. no- Mira, claro. La galería entiendo que no, Sí, sí, los Andes sí. De hecho, Andes en su momento se divide entre Andes Cerro y Andes Laguna también. Eh, claro, claro. No, sí, lo dramático de eso es que, claro, antes la numerada tenía razón de ser, al menos en Cerro, porque iba mucha gente, entonces te podían ocupar el puesto, pero ahora no, porque tenéis puestos libres por todas partes de repente, ¿no? Entonces, sí. es cierto, cuando el 76, fíjate que cuando Colo-Colo nos ganó en Sausalito, 3-2 me parece, 30.000 personas en el estadio, ¿sabes? Y eso que era un día con lluvia, pero 30.000 personas, o sea, contadas, sí. Entonces, claro, cantidades de gente así son un poco impensadas ahora, ¿no? No, me imagino. También por la Profe, televisión, por todo ese tipo de cosas. Sí, perdón. no se preocupe. Se ha hablado mucho de que Chicomito tuvo, no sé, 4 meses con suerte en Wanderers, y hay un dicho, una leyenda, de que él dijo en su momento: yo llegase a jugar con Everton, me hago el lesionado. En su conversación que No, mantuvo sí, con él, ¿qué claro. le contó de su experiencia allá en Wanderers? No, ahí fueron problemas de plata. Bueno, de hecho, él, a mí me contó esto que cuando él trabajaba en una librería en Valparaíso, ¿no? Y le pagaban 180 escudos mensuales. Entonces, de Everton le dijeron, mira, te pagamos 200. Y me dijo, mira, si no me pagan 250, me voy a Wanderers. Y le pagaron 250, ¿ya? Pero, no, mira, lo que yo tengo entendido ese periodo, yo no lo tengo muy claro porque yo no estaba en Chile, yo estaba en España, ¿ya? Pero lo que me contó Guillermo Martínez fue que por problemas de plata, por sueldo impago, algunos incluso conatos de huelgas que hicieron, eh, él y el propio Mono Zúñiga firmaron en Wander un tiempo, ¿ya? Pero el Chicomito dice que jugó muy poco. Me decía a mí que jugó, no sé si jugó 3 o 4 meses y no sé cuántos partidos jugó, pero fue más bien una cuestión de como tantos futbolistas, digamos, ¿no? Que necesita en algún momento, es su profesión y necesita cambiarse. Yo al menos con respecto a eso no tengo ninguna objeción, ¿no? No tengo ninguna objeción, Tampoco se le puede criticar, o sea, después de pero todo a lo nadie. o sea, son... O sea, tendrías que decir que, en fin, que el Sapo Livington fue traidor porque jugó en Colo-Colo, digamos, o que Leonel Sánchez fue traidor porque jugó en Colo-Colo, también eso es absurdo, digamos, ¿no? ¿Cuánto? Ricardo Berlinger, arquero, jugó en Everton en Wander, el Chico Tapia en Everton en Wander, Raúl Sánchez jugó en Everton en Wander, en fin, no, Guarda, lo mismo, miles no digamos Rivero, digamos, ¿no? No, claro. Bahamonde en su tiempo. No, decenas de jugadores, pero eso está bien, eso a mí me parece que no tiene ninguna objeción, digamos, eso para nada. Claro. Pero no, pero eso de decir que si jugaba contra Everton se iba, no, eso no lo sé. Habría sido No lo sé. espectacular. Un buen, que quede por lo menos en el colectivo, que la Sí, verdad sí. no. Eh, Claro. Oiga, profe, ¿Mm? y habiendo ya hablado tanto de lo que Chicomito significó por toda una vida dedicada al Everton, y viendo a lo mejor este Everton, no me refiero al de esta temporada en particular, sino a lo que se ha visto en los últimos años. Usted mencionaba el ejemplo de Alzazo, de que a lo mejor sí hay un cariño genuino, pero Sí, al fútbol actual, ¿qué es lo que le falta desde su óptica para lograr esa vinculación entre claro, hincha, institución, colores? sí. Claro, bueno, mira, yo creo que los nuevos dueños mexicanos sí tienen una carga detrás, una carga histórica, ¿no? Que es precisamente el Everton del año 76, ¿no? Porque ese fue el fenómeno. Fueron
empresarios que venían de Santiago y que se incorporaban al Everton. Y el Everton ahí tuvo esa época, el 76, 77, 78, como muy gloriosa. Everton campeón incluso. Entonces yo creo que cuando esta nueva administración, los dueños nuevos, se hicieron cargo del Everton, me imagino yo que en el inconsciente se pensó que algo similar podía ocurrir. O sea, que podía encontrarse nuevamente un equipo que estuviera, en fin, entre los 5 o 6 primeros, digamos, que le discutiera a los grandes de Santiago la ubicación, que Viña como tal tuviera la presencia y el equipo tuviera, en fin, preponderancia. Y yo creo que eso sí existió al comienzo un poco, gracias a que a la Sudamericana van 7 u 8, pero en fin, es así, es más fácil que antes además, es más fácil que antes. Yo creo que eso un poco se fue diluyendo e incluso hasta a punto estuvo de darse vuelta el destino tan duramente como irse al descenso, digamos, ¿no? Hace un año atrás, ¿no? Entonces, yo creo que eso deja un cierto sentido de duda y de cierta frustración. Aparentemente, en la cuestión administrativa, en la cosa de educación, en la sub-21, la sub-20, sub-19, por lo visto sí hay una labor mucho más importante y un poco que responde a la tradición de estos clubes, digamos, ¿no? De educar a través del fútbol, esto de las fuerzas básicas que llaman y todo lo demás. Pero tampoco eso no se refleja mucho en el primer equipo y yo creo que, en fin, todavía existe la misma duda. Yo creo que esa misma duda existe aquí y ahora, digamos, en agosto del 2020, ¿no? En el sentido de saber con qué diablos vamos a contar de aquí a 2 meses más, ¿no? Porque se suponía que Rubio era una salvación y Rubio no está. Si no era Rubio, era Walter González, que iba a ser un gran jugador. O sea, además que el anterior entrenador, el uruguayo el Chavo del 8, ¿cómo era el...? Ya, decía que nosotros... Sí, teníamos que poco menos que estar de rodillas y agradecer que un jugador de esa categoría se hubiese venido al Everton. Y solo se vino porque había estado lesionado. Esas raras circunstancias hicieron que una estrella como esa llegara. Bueno, no era tal, digamos. Entonces, y ahora, en fin, a propio Leiva, ¿no? Que es un muy buen jugador, lo habían cedido a préstamo y resulta que ahora vuelve. Entonces uno dice, bueno, ¿con qué diablos contamos, digamos, ¿no? ¿Con qué plantel? ¿Cuál es la aspiración? ¿Dónde se quiere llegar? ¿No? Es cierto que contratar jugadores siempre tiene algo de apuesta, pero en fin, depende cómo se apueste. Si apostáis, claro, blanco-negro es una cosa, pero si es ruleta y apostáis a 10 números y así una mezcla de apuestas, podéis ir más protegido, digamos, ¿no? Pero yo creo que aquí ahora, yo creo que a todos nos asiste la duda, ¿no? Porque la situación de Everton donde está es bien precaria. Los últimos partidos no metieron un gol, ¿cuántos? Ni uno. En 5 o 6 partidos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cómo te explicas tú si hace 5 partidos no conviertes ni un gol y la gran estrella goleadora que tenía Rubio se va? El segundo a bordo, se supone González, también se va. Entonces, y trae al Chico Leiva, al pobre Chico Leiva no le va a poder ir goles. Él debe haber metido un gol, ¿no es verdad? Una vez me parece que en Concepción, por ahí, 1 o 2 metió. No le va a poder pedir goles a Leiva, ¿no? Ni siquiera donde juega. Entonces, ¿cómo junta eso, no? ¿Cuál es la razón de eso, la racionalidad? Te están diciendo que un equipo no mete ni un maldito gol y resulta que el goleador lo vende y al que venía por después se va. Y además que ¿cómo se llama el colombiano el puntero? Copete, bueno, que tampoco Copete no. También llegó diciendo que era goleador, pero como tampoco. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿cómo nos vamos a arreglar, digamos? Entonces yo creo que es razonable que los hinchas y, en fin, los simpatizantes y todos los demás estén con dudas y angustiados por esta cuestión. No, ustedes están muy tranquilos, yo creo que por su juventud, pero yo que yo soy más viejo y ya tengo menos años, claro, yo no quisiera, en fin, de nuevo que el Everton pasara la zozobra de irse segundo. No, gracias tampoco, ya, aparte es lo que usted decía, que me calza mucho. Debe haber sido muy fuerte el impacto de ver a Everton caer, no sé, esa primera vez al descenso, con Chico Mito, con todo ese equipo. No, un horror. Pero me imagino, pero para nosotros, aunque no lo queramos, y obviamente se sufre cada vez de la misma forma, en los últimos 10 años ya hemos visto 2 veces, entonces lamentablemente es algo que está como en
en el subconsciente de que Everton no pelea mucho arriba. Esa vez del 2008 quedó como una bajo la manga, por decirlo de alguna forma. Pero, claro, la concepción es esa. Claro, no, claro. No, y en ese ese sentido es verdad que la promesa de los nuevos dueños era otra cosa. Grande, era ser el cuarto grande en su momento. Esa claro. fue la declaración. Claro, entonces, bueno, eso no se ha cumplido, y no solo no se ha cumplido en los 4 o 5 años que llevamos, sino que en estos meses no se cumple. Además que yo no entiendo la lógica, sinceramente, no entiendo. Un equipo que precisamente le falta gol, que no convierte goles, que tiene esa carencia, ¿cómo diablos te va a deshacer de los dos delanteros? Y además, no digamos que después la decisión de la central de fútbol dijo que no se podían contratar nuevos jugadores sino hasta dos meses más, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Nadie pensó que la NFP podría, claro. o sea, podría dar esa resolución considerando la situación de pandemia y que efectivamente habían contratos que finalizaban a mitad de año. De hecho, yo creo que lo de Everton es preocupante, pero de repente hay papelones como, por ejemplo, hay jugadores que se presentaron en otros clubes que estaban entrenando y que no pueden jugar. Eso ya es un doble papelón. Claro. No, sí. No, pero es fregado porque tú dices, en fin, Cerato no es un goleador. Mete uno que otro gol, está bien. No es a su papel. Cuevas tampoco. O sea, nada. Entonces, bueno, tú dices, ¿a quién diablos va a poner, en fin, para hacer lo que más es lo más difícil en el fútbol, digamos, lo que más cuesta? O sea, los dos que tenías ya los mandaste a cambiar. Entonces, eso yo lo encuentro angustiante. Yo creo que uno es responsabilidad del club, la salida de Rubio. La de González es más complicado porque el club finalizaba contrato con el club. Ya eso ya es una negociación que hay que tener con el jugador. Ahora hay que ver cuánto se le puede dar y cuánto no se le puede dar. No, claro. Ahora, yo la verdad, yo les decía, pero yo tengo esa teoría de que el problema que tienen los mexicanos que les caen mal los argentinos. Les caen mal. Y les caen mal los jugadores argentinos químicamente puros. Y generalmente los que contratan son una especie de híbrido argentinos-mexicanos, ¿ya? Y que de alguna forma a mí me producen hartas dudas, en verdad, sobre el jugador. En México es un nivel más bajo del fútbol, ¿no es verdad? Es cierto. No en vano a los jugadores chilenos le va tan excepcionalmente bien en México, tampoco hay que engañarse. Y yo creo que en ese sentido hay un déficit de no tener jugadores químicamente puros argentinos en el equipo, 1 o 2, digamos. En su tiempo teníamos a Biondi y Lourio para ser campeones, teníamos, no digamos a Miralles, ¿no es verdad? Cuando fuimos campeones el 2008. ¿No? Sin eso no funcionaba. A Ceballos, el 76, a Spedaletti y todo lo más. A mí me parece que ese es un rango que falta. Si uno hace la historia de cualquier equipo chileno, de cualquiera hacia atrás, el campeón, los mejores equipos han tenido siempre un par de argentinos. Siempre ha sido así. De nosotros, nuestra bendición o maldición es que geográficamente vivimos al lado de un país tan exportador y de tan buen fútbol y de tan excelentes jugadores como Argentina, digamos, ¿no? Eso tenemos que asumirlo desde siempre. Entonces, ese ha sido el destino de todos los grandes equipos chilenos, de tener así, incluso un equipo que tuvo a dos argentinos en un momento excepcional, ¿no es verdad? Como Católica el 95. No fueron campeones, fueron solo campeones de la Copa Chile, pero ese equipo lo recuerdan de manera mágica, digamos, hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Yo creo que eso de repente a mí me da la impresión que hace falta, fíjate, la verdad. Porque este jugador que se menciona, este Menéndez que viene, tú no dices, bueno, mira, yo no sé. Bueno. Además que yo el año pasado en Puebla le estuve viendo la trayectoria. En Puebla debe haber metido 2 golcitos. Supongamos que este año jugó poco. Bueno, nada. 12 partidos. Y el año pasado, y el año anterior, si tú vas para atrás, es un promedio flojísimo. Es un promedio, en fin, Chicomito, que era 10 y que era 8, hacía muchos más goles. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes son personas pacíficas, son personas tranquilas, pero yo, sinceramente, en fin, siempre estoy temiendo lo peor. Por esto mismo, porque me da la impresión que los hechos demuestran
que hay una rara racionalidad para esto. No veo. ¿Ah? Una especie de calma que no debería existir pues, con este tipo de situaciones. Sí, claro. Yo entiendo que a lo mejor por esto de la pandemia, como decía Pablo, que están encerrados, que están que entrenan poco, en fin, pero yo no sé, o están esperando o decir eso, mira, ya que en fin, que se acabó el campeonato y no hay nadie sube, nada baja y en fin, empezamos el otro año en serio, que este año no se va a poder jugar. A lo mejor, no lo sé. Quién sabe, hoy día al parecer la situación, hoy hablaba la subsecretaria de salud y decía que se estaba reuniendo la NFP con el ministerio para poder ver, pero la realidad es que se ve bien complicado, o sea, si vemos se ve muy complicado. Si vemos la posibilidad de campeonatos internacionales como partidos que ya están planificados como la Sudamericana o la Libertadores, peor aún, eso no hay ninguna posibilidad por las legislaciones o las regulaciones sanitarias de los países. Pero, claro, si la salida ahí, claro, la salida probablemente para ese tipo de campeonato va a ser lo que son los europeos, ¿no es verdad? Elegir un país lo menos contaminado posible y jugar a un partido solamente sin ida y vuelta y hacer una especie de campeonato corto y buenas noches a los pastores. Ahora, aquí ya tenemos la experiencia de campeonatos que no se terminaron el año pasado, ¿no es verdad? Así que a lo mejor están pensando en algo similar. Y por eso a lo mejor hay tanta tranquilidad. Sería terrible. De hecho, hoy día una de las opciones que se maneja es el 20, o sea, 11 días ya no para que vuelva al fútbol. Y yo no sé si el fútbol vuelve en 11 días. No, o sea, yo lo que te dije yo la otra vez, yo creo que si el fútbol vuelve, va a ser porque va a ser anunciado y va a haber, desde que se anuncien 10 días más, 15 días más para poder jugar. No creo que se diga, oye, vamos a jugar el fin de semana. No. Pues. No, claro. Pero no. yo creo, don Antonio, el tema de los refuerzos que usted comentaba, mire, yo creo que finalmente ruleta, o sea, Ezequiel Miralles en el momento que llegó, no sé si era más o menos que un día, o sea, era un argentino, venía de Olimpo. Pero era argentino, era argentino, no era mexicano a argentino, no sé. Son fórmulas que a veces funcionan. Juan Cuevas, sí. Juan Cuevas se esfuerza mucho, yo creo que tiene el pundonor, el esfuerzo, eso sin duda. Pero cuando llegó, yo me acuerdo que, porque esta cosa de las redes digitales, ¿no? Uno puede hacer lo que quiera con esto. Pues. Entonces decían, los goles de tiro libre de Juan Cuevas. Y efectivamente, habían 3 goles de tiro libre. Pero nunca ha metido ni un gol de tiro libre en Everton. No pasa la barrera. Así que ya se ve... Bueno, eso ya se ve que era una cuestión de imagen, nomás y nada más. No, pero es un jugador que efectivamente se esfuerza, corre y en fin, empuja el asunto. Y ese punto honor nadie se lo puede... Y metió los 2 goles contra Cobresal, que al menos eso, en ese partido que después... Sí, que después por 1 o 2 goles valen. Sí. Claro. No, yo sé que no, pero yo fíjate, tengo esa tensión. Y tengo además esa tensión porque los hechos te lo demuestran, digamos, ¿no? Este chico, el 10, este mexicano, este cabro que llegó el 10, ¿no? ¿Cómo se llama? 10 Price. Ya, ahí está, pero, pucha, tú decís, no, o sea, no salva a nadie, te quiero decir, jugará un poco, pero no es el tipo de jugador que va a echarse a nadie al hombro, o sea, y menos a un equipo, digamos, ¿no? Entonces, ya, este otro puntero, ¿te acuerdas uno que estuvo también mexicano, que llegó hace como 3 años, un número 7, muy rápido? ¿Cómo se llamaba? Steven Almeida. Bueno, o Vergara, y no digamos del arquero, ¿no es verdad? Porque eso ya la otra vez hablamos del arquero, que eso debe ser uno de los episodios más vergonzantes en la historia del fútbol chileno, digamos, un jugador que no juega nunca y la única vez que juega tú te das cuenta que no es arquero, es otra cosa, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora, a lo mejor las razones por las que lo contrataron son razones humanas, a lo mejor era un gallo muy querido, había hecho una trayectoria, en fin, se le quería dar una oportunidad, un último contrato, está bien, eso puede ser, ¿por qué no? Pero, claro, pero uno en fin, a mí Ochoa tampoco nunca me gustó, aunque a mucha gente le gustaba, pero bueno, la verdad. No, entonces yo tengo, se terminó yendo Ochoa, pues no quería quedarse en Viña. Entonces. No quería, claro. Pero yo creo que ese es un problema, claro.
Pero es cierto, Miralles, oye, también, mira, para hacerlo dramático, ¿te acuerdas? Después a los 5, 6, a los 10 años volvió ya viejo y gastado, ¿no es verdad? Sí, Cuando queríamos subir de nuevo con él, y fue triste el asunto, ¿no? sí. Porque en definitiva, alguien que podría haber quedado solo en la leyenda del 2008, volvió solo para enturbiar un poco ese recuerdo, digamos, ¿no? No debe haber vuelto, pero bueno, igual la necesidad es importante, un jugador profesional y tenía que hacerlo, ¿no? Eso es cierto. Pero yo tengo, fíjate, la verdad siempre tengo esa duda con Everton. Yo entiendo también que aparentemente funcionan bien con las camisetas, hay mucha camiseta, mucha propaganda, toda esa cosa me parece de una administración eficiente, digamos, ¿no? Sin duda. Me da la impresión que el complejo, bien que debería llamarse Oscar Marín, porque ya no se llama Oscar Marín, funciona correctamente, ¿no? También la sub-10, la sub-20, las que hayan. Pero, pero una institución es el primer equipo. O Hermano, sea, yo ese, tengo ese, grabado eso, ¿ah? yo tengo grabado eso que usted se lo dijo a Dalsazo en el programa de aniversario y que quedó medio descolocado porque él trataba con todo respeto, de justificar un poco lo que estaba haciendo el club, pero finalmente la concepción de imagen que tiene el hincha y todo es el primer equipo. O sea, los resultados son Pero en todas partes, el Real Madrid, si el Real Madrid, ¿qué es? Si no hay primer equipo, no hay nada. Es el primer equipo, si no se demorona todo. Si esta no es una institución de beneficencia, no es para que los directivos vayan a los hospitales a donar sangre, que todo eso está muy bien, o que vayan también a los hogares de menores a ayudar a la gente necesitada, cosa que también, todo eso está muy bien, pero eso es parte de la periferia del asunto. Lo central es un equipo fuerte. Y además un equipo fuerte es muy importante. Él le da orgullo a la ciudad, le da sentido de permanencia y de presencia a los hinchas. En fin, le da también lo que uno al ser villamarino siempre ha querido, digamos, ¿no? De tener un equipo con estabilidad, con presencia, con buen juego, en fin, que esté ahí como lo que quiere ser la ciudad, ¿no? La ciudad quiere ser la más turística, una de las más bonitas, y a lo mejor lo es, de Chile. Entonces uno quiere también que el equipo que representa esa ciudad tenga esas características. Está en la naturaleza, ¿no? Del propio lugar, ¿no? Del lugar que representa. Entonces, por eso es esencial un buen equipo. Tiene que tener un buen equipo, sin un buen equipo no vamos a ninguna parte. Entonces, yo creo que es el drama. Sí. Sí. Profe, voy a leer algunos de los mensajes porque ha escrito mucha gente en el programa y no hemos entrado en la conversación, no le hemos dado mucha bola a la gente. Entonces, por ejemplo, Hernán Peri, que nos pone un ídolo que mereció un homenaje en vida como debió ser y nunca se hizo una estrella y iluminará el cielo villamarino. Hasta siempre, Chico Mito. José Rodríguez nos pone grande Chico Mito, el mejor 8 del Everton. Claudio Limón, don Antonio Martínez, muchos saludos. David Zapata. Una de las galerías del Sausalito debería llamarse Guillermo Chicomito Martínez. La municipalidad no puede oponerse a esa iniciativa. La sociedad anónima debe impulsarla. ¿Qué esperamos? Bueno, algo que ya comentamos que se está trabajando ahí. Claro. Rosario López nos comenta, era una excelente persona y un gran jugador. Yo tuve el gusto de verlo jugar. Un crack, oro y cielo. Lorenzo Mesías, saluda al profe Toño Martínez. Fue profesor de la Adolfo Áñez de Diego Díaz, mi sobrino y compañero de Diego Rodríguez. Sí, acá. Fuimos ahí compañeros. O sea, la familia te está viendo, ya. La familia de Diego Díaz. Ya, sí. Acá nos ponen muchos mensajes. Por ejemplo, el hermano de Chicomito que también jugó en Everton era Armando Martínez. Yo desconocía eso. No, yo tampoco. Yo no sabía, no. Sí. Y acá sobre el tema del retorno del fútbol, Pato Mura nos pone, vuelve el fútbol y luego con la poca disciplina de los jugadores un contagio y se suspende rapidito la vuelta. Todo indica que sí, o sea, por lo que hemos visto. Ahora, mira, si juega el Everton, muchos problemas no van a tener porque no se abrazan nunca, pa. Oh, qué duro. Durísimo. No, porque, o sea, si han metido un gol en los últimos 5 partidos, así que van a estar sanos, nos vamos a ir sanos al descenso. Acá sí, es verdad. Luis Dazarola nos pone, qué buen análisis de don Antonio Martínez, dice lo que el hincha siente. Pato Mura nos insiste, y de acuerdo con Antonio, los mexicanos lo que han fallado es el primer equipo, no han encontrado la fórmula salvo en el par de campañas con vitaminas. Checho Roja nos pone grande Chicomito y otra G en el casino con gaviotas. Son algunos de los mensajes que llegan y que por supuesto agradecen esta conversación y que ha tenido de todo, sobre todo este análisis al momento actual. Profe, René Meléndez, Chicomito Martínez, ¿quién cierra el podio?
No, yo creo, fíjate que yo creo que de Alsazo, la verdad. ¿Caso? Además, por estas cosas que, en fin, campeón René Meléndez y capitán. Guillermo Martínez, campeón y también fue capitán. Y Dalsazo no digamos, fue Bueno, campeón. fue A lo campeón, mejor no fue capitán, pero fue campeón también. Yo creo que en ese sentido, por esa, digamos, para tener datos objetivos, porque tanta gente tiene que opinar de mucho, y cada uno tiene sus razones, pero objetivamente, si tienes que elegir a uno, son unos que han sido campeones. Cada uno de ellos ha sido campeón en su momento, en su equipo, en su periodo. Y yo creo que han ¿Qué tenido. otro nombre le viene a la cabeza? Tal vez en un segundo nivel. Claro, es que yo ahí tiendo a mí Daniel Escudero, por ejemplo. sí. Porque Daniel Escudero también era un hombre achupalla, fue goleador el 65 y el 66 y tenía los mismos goles que Scandoli, que era un goleador de Ranger de Talca. Mismo. Y en el último partido en La Serena, penal a favor del Everton. Y le dijeron, tíralo, porque lo tiraba Lorenzo González, el 2. Y no lo quiso tirar, lo tiró Lorenzo González y se le fue. Bueno, la cosa es que por eso Daniel Escudero no salió campeón 2 años consecutivos, pero era un goleador. Además, un goleador que jugó también 12, 13, 14 años con Everton, en fin, algún tiempo en Calera, un gran jugador. Sí, yo creo que también. El otro, fíjate, que representó el vigor de Everton fue Domingo Sorache. Yo creo que un poco es oculto, no oculto, digamos, ¿no? Pero se camufla porque, claro, yo sé que Domingo Sorache hace su carrera en Wander como entrenador de las inferiores, mucho tiempo, pero es alguien que representó como el pundonor, la garra, físicamente además era muy identificable. También, bueno, por algo fue el jugador que más partidos ha jugado, digamos. Pero eso, tú tienes datos concretos, ¿no? Alguien me los podría discutir con razón, pero dice, mira, Sorachi, el que más partidos jugó. Chicomito, Meléndez, Dalsazo, los 3 campeones. Daniel Escudero, goleador. Entonces, son datos objetivos, ¿no? En ese sentido. Acá, Yo profe, creo que para mí un poco por ahí, ¿eh? se encendió ¿Sí? un poco el debate y nos empiezan a mandar nombres, por ejemplo, Rodrigo Báez, René Meléndez, Augusto Arenas y Guillermo Sí, Martínez. no, sí, claro. Centenario de Everton. Claro, es que Augusto Arenas también. Augusto Arenas fue muy, muy, muy querido, sí, seguro. Y Eladio Rojas también, no, además Eladio Rojas metió el gol en el Mundial, qué sé yo, no digamos, un gran jugador que de viejo volvió al Everton. En fin, un señor también del asunto. No, eso sí, pero bueno, o sea, supongo yo que son 2 las tribunas, no le podéis nombre de tantas cosas. Pero igual pero igual tenéis varias, o sea, está Ande, No, sí. está Cerro, Sí, hay varias, es verdad, no, es verdad. está Ande, se podría decir, hasta podríamos hacer, ahora, para no ser poner tan 4, solamente podríamos poner 6, Sí, o sea, podría sí. ser Ande Cerro, Ande Laguna, y podría Claro. ser tribuna marquesina y tribuna numerada, no sé cómo se divide en el otro lado, Sí, porque, no, claro, claro. porque finalmente los nombres de alguna forma utilizan un sector en el cual, si vamos al punto de vista comercial, es el sector donde se vende la entrada, entonces es como para diferenciarlo Sí. también. No, sí es verdad, sí. Ahora, lo que pasa es que, claro, ahí es uno como por generación, ¿no? Entonces, claro, es cierto que Augusto Arena es muy querido, es muy de Viña, en fin, era muy, muy admirado, pero es cierto, uno piensa en uno por generaciones, por eso lo de Meléndez, ¿no? Pensando que Martínez también representa otro periodo, Dalsazo el periodo más actual, y entre medio, claro, pero bueno, pero yo creo que está por ahí, y Eladio Rojas es verdad, Eladio Rojas tiene lo del ¿Y a David Foxley dónde lo ponemos? El estadio. No, yo estoy ahí con ustedes. El estadio es David Foxley, porque es lo oficial, es la institución. No, eso seguro. No, eso está muy bien. Eso está muy bien. Qué bonita. Le van a seguir diciendo estadio Sausalito, pero igual. No, pero eso está muy bien. Yo estoy con usted en eso. No, y si usted, pero usted. Yo creo que para la misión de usted. Yo creo que para las tribunas es más fácil, porque las tribunas de alguna forma yo creo que son anexas a la municipalidad, yo creo que son más del club. Sí. Ahora, el estadio, claro. Ahí hay que ir a picar, hay que llegar ahí hay que llegar a la municipalidad. Y suponte, mira, claro, y a la sala de prensa, ¿cómo no ponerle Luis Eduardo Gianelli? Porque Gianelli llegó
de Uruguay, fue jugador del Everton en el año 44, fue el primer conductor del show de goles, fue evertoniano toda la vida, fue el que descubrió a Carlos Verdejo, que fue un goleador también en Everton, hizo de veedor, en fin, era alguien enormemente querido y evertoniano. Pero bueno, es cierto que está perdido a lo mejor en el tiempo, son muchos años. E incluso pidió que lo cremaran y parte de la ceniza la tiró en Sausalito. Es verdad. Del dueño de Yanelli. Son detalles que usted comenta, profe, y que yo le insisto lo mismo que le dije por interno y que conversamos al principio de la transmisión. Sirve para muchas generaciones que a lo mejor no vivimos toda esa época, toda esa importancia histórica de jugadores, pero que es bueno que a lo mejor tengan este conocimiento, sepan rescatar la historia. Lo hizo usted con el libro, pero este diálogo me parece que es súper, por decirlo algún concepto, súper rico, sí, como para aprender, para absorber. En todo caso, mira, una cosa, es cierto todo eso, pero lo más importante para cualquier hincha viejo, yo soy hincha viejo es ver, cuando las pocas veces que a veces he ido a Sausalito, es ver que la gente sigue en el estadio, digamos, ¿no? Es ver la gente joven, son los padres que llevan a los hijos, son los veteranos que andan por ahí, son las mujeres también que van. Cada vez que uno ve por televisión, ves también los 20, los 30, los 60 que estén ahí en una barra, ¿no? En una barra, en una ciudad como visitante, ¿no? Está siempre tú, de alguna forma, orgulloso de decir, mira, estas personas de hoy, yo siento lo mismo que estas personas, ¿no? Y estas personas sienten lo mismo que yo sentí, digamos. Entonces, ese sentimiento a lo largo de los años es un sentimiento que es lo más compartido, digamos, ¿no? Lo más compartido. Algunos se acordarán mejor de unos jugadores, otros de otros, otros tendrán algún ídolo distinto, pero el sentimiento que se comparte es como la fe en ese sentido, ¿no? Se comparte, todos la tienen igual. Entonces, eso cruza las generaciones, ¿no? Y eso es como patrimonial, y eso es lo que nunca tiene que perderse. De todas formas. Profe, Kevin Verdejo nos agradece, gracias Diego Pablo por el programa, saludos al profesor. ¿Dónde se puede conseguir su libro de Everton? Yo no sé, mira, bueno, en Santiago, la librería Lolita, donde está el Pancho Moat, y alguna vez lo tuvieron en la tienda del Everton, en el Marina Arauco, sí, pero ahí claro, pero no sé más. Vamos a averiguar ahí, lo vamos a publicar porque hay varios que han preguntado lo mismo y es una pregunta más que válida. De ver la librería lo deben vender online, por supuesto. Seguro, sobre todo en tiempo de pandemia. Puede ser. Profe, no sé si lo han pirateado. No tengo idea. Queremos agradecerle su tiempo, su buena discusión. Muchas gracias, al contrario. Y en especial de Everton, así que un gran abrazo, muchas gracias por este capítulo especial, a lo mejor por decirlo de alguna forma, pero muchas gracias por transmitir su experiencia para todos los hinchas de Everton. Y mucha suerte a usted y a Nación Oricielo, ¿no? Gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Hasta ahí entonces, Pablo, dejamos la conversación con Antonio Martínez, el profesor. Sabe mucho de Everton, o sea, es un lujo poder conversar con una persona que está tan consciente del momento actual de Everton y de todo lo que ha pasado hace décadas. Él alguna vez me contó que, si no me equivoco, él nace el 50 o el 52, el año en que el Everton sale campeón. Coincidencia, pues, así como lo de Chico Mito y su año de deceso, al igual que René Meléndez, son detalles que marcan la identidad de una persona. Yo creo que acá de Antonio Martínez se puede decir lo mismo, que es un hombre evertoniano. Y además una visión distinta. Vio al Everton por primera vez descender, lo impactante que tiene García después de tantos años. Súper potente en ese sentido y bueno, es el otro tema que tenemos que conversar. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Estábamos claros que Cristian Menéndez estaba prácticamente listo. De hecho, Cristian Menéndez, nosotros pusimos nuestra historia en Instagram poniendo Cristian Menéndez está listo. Después pusimos nos empezó a seguir Cristian Menéndez, pusimos la NFP, se mandó esta cuestión y Cristian Menéndez puso una cara así como de sorpresa. No me jodas. Claro, no me jodas, puso. Entonces, no es menor. Ahora, también hay otro punto. Yo creo que no sé cuántas fechas faltan para que termine la rueda y considerando que se va a jugar
bueno, cuando inicie esto, posiblemente sea jugar de dos partidos a la semana o 3 ¿qué serán? Cada 13 días, 12 días. Entonces va a ser bastante rápido como se va a correr. Ahora, de que necesitamos refuerzo, lo necesitamos, estamos claros, eso. Sí, es verdad. Pablo, cortita y al pie para cerrar la transmisión, estamos un poquito pasados. En primer lugar, un humo muy malo que salió en su momento, que nosotros lo descartamos y que ahora ya se cierra completamente, es lo de Emiliano Vecchio, que alguna vez sonó en Everton, que algunos hinchas querían verlo todo, descartado. Que lo dan por cerrado La Serena, ¿no? Está listo. ¿Cómo La Serena puede traerse un jugador así? También, no, Rosario Central. Un detalle, nos comentaban ahí en la tarde, nos llegaba la información. Grupo Pachuca se hizo cargo de un nuevo equipo, el Club Atlético Atenas, de la segunda división de Uruguay. Andrés Fassi, del ex Talleres, va a ser el encargado de la institución y no se descarta que lleguen jugadores de Talleres, Everton y juveniles mexicanos. Estos jugadores, por supuesto, juveniles eventualmente, no sé, no manejo mucha información, pero es un detalle a considerar y analizar en el próximo día. Un central uruguayo, tráemelo. No, pues, Hueta. Nosotros estaríamos enviando jugadores a ese club. Bueno, pero igual nunca se sabe, de repente y podría traer un central uruguayo. Ahora, para que se fogueen en un fútbol que es totalmente distinto al fútbol chileno, interesante. Seguro. Y por último, ¿te parece si anunciamos el invitado de la próxima semana? O sea, perdón, del jueves. Jueves, avanti. Invitado. Porque un jugador campeón es un jugador identificado a más no poder con los colores. Yo creo que su gol en la final es inolvidable. No estamos hablando de Miralles, no estamos hablando de Jairo. Estamos hablando de José Luis Ceballos, el del bigote, el del 76, que va a estar conversando con nosotros en este especial que tenemos preparado para la semana por Guillermo Chicomito Martínez, y ya va a estar junto a nosotros este jueves a contar de las 20 horas José Luis Ceballos. Así que un capítulo imperdible para los hinchas de Everton. Vamos a saber mucho sobre su historia, sobre su paso por el club, su relación, porque conversamos y la verdad es que cuando conversaba hoy en la mañana con él me manifestaba su pena por la partida de Chicomito, así que va a ser un diálogo interesantísimo el jueves a contar de las 20 horas entonces, José Luis Ceballos. Pablo, estamos pasaditos la hora, así que ¿te parece si cerramos por hoy? Dejamos invitados a todos a través de las redes sociales y nada, los esperamos el jueves a contar de las 20 con Ceballos. Sí, efectivamente, los invitamos a todos para que nos puedan seguir el día jueves, va a estar bien interesante y esperamos los próximos días dar señales de qué va a pasar con los refuerzos de Everton. Eso es lo más importante, tal cual. Ya, será hasta entonces, muchachos. Cuídense. Chao.